Estimados padres de familia, muy buenas tardes. Queridos niños, muy buenas tardes. Me alegra mucho verlos ahí tan juiciositos. Les pido por favor desactivamos micrófonos. Hay algunos estudiantes que todavía mantienen el micrófono abierto. Por favor. Gracias. En el día de hoy tenemos nuestra primera clase sincrónica de lectores competentes. Tenemos nuestra primera clase de lectores competentes, para lo cual solicito nuevamente desactivar los micrófonos. ¿Son tan amables? Uno grande, es uno que es gigantes. Es uno que es verde. Entonces, les pido por favor, desactivamos micrófonos, gracias. Hoy tenemos nuestra primera clase de lectores competentes. Voy a hacer una retroalimentación de lo que vimos en la sesión 5. Entonces voy a hacer algunas preguntitas. Quiero que todos estén muy atentos. Bueno. Tenemos acá, vamos a hacer un pequeño repaso sobre la oración. Decimos que la oración es un conjunto de palabras que expresan un sentido completo. Entonces voy a empezar a hacer preguntitas. Por favor, todos están muy atentos. Recordemos siempre que una oración, cuando hablamos de oración canónica, lo vimos en las clases anteriores, deben tener siempre un orden, que es sujeto, verbo y complemento. Las últimas clases, en la última sesión, hablábamos de las oraciones invertidas. Entonces, una oración invertida es cuando no cumple el orden de la oración canónica. El orden puede empezar por el verbo o por el complemento. También recordamos que toda oración debe tener sujeto y predicado. En el sujeto es de quien se habla en la oración. Puede ser una persona, un animal, o una cosa, o la clase. No olvidemos que la clase, un ejemplo puede ser las frutas. Entonces, la clase sería las frutas. Y ¿quiénes son los elementos que conforman esa clase? Puede ser pera, mango, ciruela, granadilla. Esos serían los elementos de la clase. También otra cosa para recordar, el verbo siempre va dentro del predicado. También para que lo recordemos. Bueno, mis niños y mis niñas, yo los estoy viendo acá en cámara y la cámara, por favor, que sea para que yo los pueda ver súper lindos y súper juiciosos. Es una manera de darme cuenta quién está trabajando y el micrófono, por favor, desactivarlo. Entonces, acá también queda el niño o la niña que mantenga el micrófono abierto. ¿Por qué? Porque esto no deja que todos estén concentrados. Entonces, por favor, yo necesito muchísima concentración. Solamente vamos a activar el micrófono para contestar o para participar dentro de la clase. Hablamos y lo desactivamos porque se escuchan muchísimas voces todavía. Muchas gracias. Por favor, mis niños queridos, mis niñitas queridas, en la página 56, el libro, por favor, abrimos en la página 56. Mis amores, página 56. ¿Listo? Ahí en la página 56 hay una parte que habla de complemento, sujeto y verbo. Esta página 56, yo les voy a dar una retroalimentación para que ustedes observen y comparen con lo que tienen en su librito. No son las mismas oraciones, pero es una manera para que ustedes lo entiendan bien y podamos empezar la clase. ¿Listo? Entonces, mis amores, a partir de ahorita, yo voy a compartir la pantalla. Necesito que todos estén pero muy atentos. Yo los voy a ir a estar observando y escuchando cuando yo haga preguntas de la clase. Clase virtual número 1. Agenda para el día de hoy. Asistencia, la asistencia ya queda acá automáticamente. Propósito de la clase.
Identifica sujeto, verbo y complemento en la oración invertida. Como vemos acá, está primero el complemento, luego el sujeto y luego el verbo. También pudiera ser que empezara con el verbo. También puede ser que iniciara acá con el verbo. Oraciones invertidas, estructura y ejemplos. ¿Qué es una oración invertida? Una oración invertida es una oración en la que la estructura, sujeto, verbo más complemento, no está en orden canónico. Es decir, está en forma desordenada. Ejemplo, salta Juan David con el lazo. Si nos damos cuenta, no inicia con el sujeto, estaría iniciando con el verbo. Salta es un verbo. Juan David sería el sujeto. Sería el complemento. Lazo de color rojo, verbo de color verde y complemento de color morado. Luzmila, la clase dicta. Luzmila sería el sujeto y la clase sería el complemento. ¿Qué es lo que le hace Luzmila? Dicta la clase. Rápido sería el complemento. Y por ese verbo. Felipe caminar. Entonces, voy a hacer una preguntita. Están muy juiciosos, muy listos. Y inicio haciendo una pregunta. Cuéntame, por favor, la niña Valentina Figueroa. Valentina, ¿me escuchas? Valentina Figueroa. Sí, señora. Sí, señora. ¿No está? No, sí, señora. Hola, Valentina, me alegra escucharte. Entonces, tú vas a estar ahí muy pilosa y muy pendiente. Ahí dice Felipe camina lento. Valentina, ¿tú crees que Felipe camina lento es una oración canónica o es una oración invertida? Canónica. ¿Sí? Canónica. Excelente. Eso me da mucha alegría. Inicié con excelente hoy en la clase de primero B. Te felicito. Excelente. Muy bien. Entonces continuamos. Felipe camina lento. Por lo tanto, la coloco con una X encima. Quiere decir que esa no es invertida porque es una oración canónica. Entonces, si nos damos cuenta, al lado izquierdo dice oraciones invertidas. ¿Por qué? Porque tiene la estructura de las que yo le comentaba, la que nos muestra el cuadro que está en la mitad. Sujeto más verbo más complemento es lo que vemos acá en la oración canónica. Si nos damos cuenta, en las oraciones invertidas no está el orden de la oración canónica. El orden de la oración canónica es el que aparece acá al lado derecho que dice Felipe camina lento. Eso sí es una oración canónica. Las oraciones invertidas, si nos damos cuenta, inicia con salta, sería el verbo, y acá nos estaría cumpliendo lo de la oración canónica. Estos sí son oraciones invertidas. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a un ejercicio muy grande de las fuentes. Vamos a estar muy, pero muy atentos. Yo les coloco la primera oración y hago preguntitas al respecto. Entonces, iniciamos acá. La parte de arriba dice que el sujeto es las cascabeles. Y decimos que el verbo es son. Y que el complemento son serpientes venenosas. Entonces, aquí para el niño Víctor Hugo, estudiante Víctor, ¿cuál sería el complemento en la segunda? Donde dice, ya yo te estoy dando el sujeto, sujeto a las cascabeles. ¿Cuál sería el complemento? Víctor Hugo.
Víctor Hugo Benítez. Bueno, entonces pasamos a la niña, al estudiante, ¿sí está Mariana, perdón, sí está Víctor Hugo, no? Ahí está. Entonces pasamos aquí a la niña Mariana Gómez. Conteste, papi. Conteste. ¿Cuál sería el complemento? Bueno, yo te ayudo. El complemento sería serpientes venenosas. Y pasaríamos al siguiente. El verbo, ahí sería son. Pasamos a la siguiente, complemento, serpientes venenosas. Faltaría el verbo. Pregunta para el estudiante David Esteban Pérez. Son. David Esteban Pérez. Buenas tardes, profesora. Muy buenas tardes, excelente. Qué alegría, otro excelente. Y la última pregunta iría para el niño. Santiago Navas. Santiago Navas sería el sujeto. Santiago. ¿No está? Entonces, bueno, entonces le colocamos acá, quedaría así. ¿Listo? Ahora, en la página 57. Entonces, acá en la parte superior, dice que quedar con color rojo el sujeto y con azul el complemento. Entonces, vamos a comentar. Áridos, acá sería, perdón, sería el verbo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de desiertos, por lo tanto los desiertos sería el sujeto. Profe, buenas tardes. El madriguera sería de color azul. La pantalla se quedó en la página 56. ¿Perdón? Profe, qué pena lo que Perdón, pasa. ¿no escucho? La página, gracias, profe. ¿Ya está bien? Sí, profe, sí, señora, ya está en la página 57. Muchas gracias. Ahí, donde dice sujeto, verbo y complemento en las oraciones invertidas. Señora. De color rojo. ¿Por qué? Porque es el complemento. Perdón, de color azul es madriguera porque es el complemento. Vive verde. ¿Por qué? Porque es el verbo. Y pasamos a la parte del sujeto, las ratas del desierto, es de la que estamos hablando. Entonces es el sujeto, por eso aparece de color rojo. Construyeron es el verbo, color verde. Santi y Sophie, de color rojo, porque es el sujeto. Y un refugio es de color azul, porque es el complemento. Las otras, ustedes las realizan solitos. Bueno. Aquí hay una actividad muy similar. Si ustedes pasan el libro en la página 58. Es una actividad muy similar a la que ustedes tienen en el libro. No es la misma, pero yo les coloqué ¿para qué? Para que entre bastante trabajemos. Dice, a convivir mejor ayudan las normas. Entonces, ahí recordamos que primero estaremos colocando el complemento, el verbo y luego sería el sujeto. El sujeto porque estamos hablando de las normas. Luego acá
salen a descanso los niños. El verbo, salen. Complemento, a descanso. Y sujeto, ¿de quién estamos hablando? De los niños. Venimos a la última. El cocodrilo, dientes gigantes tiene. ¿Qué es lo que tiene el cocodrilo? Dientes gigantes. Entonces, los dientes gigantes sería el complemento. Y aquí ya para finalizar, voy a colocarles varias formas que les ayudan cuando ustedes vayan a construir oraciones invertidas. Entonces, una oración invertida puede quedar en este orden. Verbo, más complemento, más sujeto. Otro orden, complemento, más verbo, más sujeto. Otro orden, verbo, sujeto, más complemento. Complemento, más sujeto, más verbo. Sujeto, más complemento, más verbo. Entonces, todos estos ejemplos que les acabo de mencionar es para facilitarles en el momento que hagamos oraciones invertidas. ¿Listo? Pasamos a la última parte de la clase. Dice la tareita. Enviar evidencia sobre la semana. De enviar por lo menos, con 2 foticos es suficiente, que me envíen de los cubos que ustedes muy ingeniosamente construyeron en el UINGEN. Me envían dos foticos como evidencia, mostrando la construcción de ellos y que lo están realizando en casita. La otra actividad que haría pendiente es la sesión 1 del bimestre 2, lo que es trabajo en casita y videojuego. Mis niños, les agradezco mucho la participación, les agradezco muchísimo el estar juiciosos, el seguir instrucciones. Todo esto yo lo tengo en cuenta como notica y como calificación por la participación, el seguimiento de instrucciones. Muchas gracias por todo, muchas gracias a los papitos por estar ahí en el acompañamiento permanente. Y mis niños, que tengan una feliz tarde. Los quiero mucho. Hasta luego. Profesora, una consulta. Gracias. Sí, señora. Entonces le envío una foto. Gracias. Con gusto, sí, señora. No escucho a alguien que me está preguntando, sin embargo, doy la información. Enviar 2 fotos de la presentación que hicieron. Para alguien que me pregunta. Muchas gracias. Bendiciones. Que estén muy bien. Yo ya me voy a